Seguimos con la intervención de Sven Schuster, profesor de Historia de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, que nos va a hacer una introducción al 9 de abril, Historias y Memorias. Gracias. Pues una introducción no es la palabra correcta, más bien una reflexión personal, y espero que sirva para discutir un poco después. Entonces no me voy a demorar mucho. Después de la intervención de Carlos Charri, seguramente tenemos unos 20 minutos para hablar del 9 de abril. Y estoy muy agradecido por estar acá en este espacio. De hecho, hace 10 años fue la primera vez que di una ponencia académica en Colombia. Me invitaron justo para la conmemoración del 9 de abril en la Universidad Nacional. Eso fue hace 10 años entonces. Y ahí pude presentar los resultados de mi tesis de doctorado, que en esa época estaba trabajando en Colombia sobre el tema de la violencia de los años 50. Y en la Nacional, entonces hace 10 años, el tema de la ponencia era el 9 de abril. Último recuerdo de la violencia era el tema. Lo que presenté en esa época realmente era la síntesis de mi trabajo, que la idea era mostrar que en la cultura de la memoria en Colombia y todos esos eventos de la violencia, estamos hablando de 20 años de una guerra civil no declarada, desde el 45 más o menos hasta el 65, que en la historiografía esa época terminaría con la formación de las FARC en el 64. Todos esos 20 años de guerra civil, empezando como una guerra entre liberales y conservadores y terminando en la formación de las guerrillas ya marxistas, también bajo la influencia de la Revolución Cubana, o sea, en una época que ha visto muchos cambios ideológicos fuertes a nivel global que también tuvieron impacto acá. La tesis era un poco todo esto que es muy masivo, que algo que había yo sentido como tan fuerte, que constantemente cuando llegué acá lo comparaba con Alemania, era inevitable, claro, sabiendo que la dimensión era diferente de lo que pasaba acá. La violencia se supone que costó como unas 200.000 vidas, no es comparable obviamente a los crímenes nazis en Alemania, pero lo que me interesaba no era tanto la dimensión la comparación, sino realmente ver cómo puede una sociedad lidiar con un pasado así, lo que llaman la memoria histórica. ¿Cómo se ha trabajado esto en Colombia? Y me pareció muy raro cuando llegué acá por primera vez, que había muy poco. Lo que sí había era el 9 de abril, lo que sí había era el Bogotazo. Entonces, una de las primeras cosas que vi en Colombia, por ejemplo, era el Museo Nacional, que ya cambiaron mucho en los últimos años por lo que llaman la ola de la memoria. En esa época, cuando uno fue al Museo Nacional, que se supone que es la muestra de la historia oficial, como quiere presentarse el Estado y su historia. Esa historia terminó en el 48 precisamente. Todavía existe esa sala en el último piso del Museo Nacional, la sala del Bogotazo. Ahí se ve la máscara de muerte de Gaitán. Hay una radio acá que pasa transmisiones de la época, que son muchas veces mensajes de odio. Se ven esos ejemplos, ¿no? Como esas noticias del siglo de la radio, en que se está instigando la violencia tanto liberal como conservadora. Se ven ruinas de Bogotá, las fotos famosas del tranvía quemado, las fotos de Sari González, de Lunga. Se ven los cadáveres del Bogotazo, como 3.000 muertos en el cementerio central. Se ven fotos de los francotiradores de la policía chulavita que disparaba de los techos de los edificios, y se ven restos de metal y piedra quemados en el Bogotazo. Entonces, todo eso está condensado en un evento y todo el contexto no está, o no estaba, ya ha cambiado, como dije, ya hay 2 salas que sí mencionan esto. Entonces,
La violencia en Colombia que empezaba ya por lo menos 3 años antes, en la época preelectoral, cuando el Partido Liberal estaba dividido entre Turbay y Gaitán. Por otro lado, con los conservadores estaba Ospina. Ya empieza la violencia en el campo, ya se están dando los primeros casos de liberales asesinados con machetazos o también conservadores asesinados. Cada vez son más casos, tanto así que el propio Gaitán también reflexiona sobre estos hechos, ¿no? El ejemplo más famoso es la Marcha del Silencio. Y después la violencia tiene su primer cumbre, mejor dicho, acá, con el asesinato de Gaitán, un evento que, como Carlos Chávez seguramente va a mencionar ahora, también enseguida tiene un impacto en todo el país. En varias ciudades también se dan pues, como se puede decir, choques y levantamientos violentos. Pero en el fondo lo que hay es una guerra civil en el campo que tiene innumerables víctimas entre los campesinos analfabetas y se demora mucho tiempo, ¿no? Durante la dictadura de Rojas Pinilla sigue, después viene el Frente Nacional, la violencia sigue. Toda esa época con tantas víctimas no tenía ninguna representación. Entonces todo estaba enfocado en el Bogotazo, y en la ponencia en la Nacho mi tema era un poco cómo se explica eso, cómo la memoria puede condensarse en un solo evento. Había varias explicaciones entonces. Por ejemplo, enseguida empezó una politización de este hecho. Los políticos de ambos partidos de hecho reclamaron Gaitán como su propio persona, como su propio líder. Entonces eso sí era posible porque Gaitán era un personaje complejo, muy ambivalente. O sea, él era liberal, popular, también tenía ese discurso del país nacional contra el país político. Él se identificaba mucho con la gente, digamos, obrera, con la gente campesina, con lo que él llamaba que es la verdadera Colombia, mejor dicho. Por otro lado, también era muy influenciado por los fascismos europeos, ¿no? Como se sabe que estaba estudiando en Italia con Ferri, tenía mucha influencia de la eugenesia, del positivismo legal. También Mussolini era una gran inspiración para él en el sentido de cómo se hace para seducir las masas, y eso también tenía un efecto en que él pensaba de las masas, porque él pensaba que la gente aquí todavía no estaba lista para tomar decisiones racionales, que era más bien una masa moldeable que necesitaba un líder como él. Eso también se refleja un poco en su pensamiento cuando decía cosas como que él realmente había estudiado el pueblo y él era el pueblo ahora. Él se sentía como esto, como una emanación del pueblo. Y en muchos de sus escritos, por ejemplo, deja claro que el pueblo para él era un pueblo todavía infantil y enfermo también, un pueblo sifilítico con problemas de higiene, etcétera, que tenía que ser mejorado realmente para llegar a participar plenamente en el sistema político. Entonces, como tenía esas ideas también un poco autoritarios que se reflejaba en sus políticas cuando era alcalde de Bogotá, por ejemplo, sí, era fácil que se prestara a ser apropiado por diferentes sectores políticos, tanto de la izquierda como incluso de la ultraderecha. Y eso se tiene hasta hoy. Incluso hoy todavía hay grupos paramilitares que se llaman gaitanistas, por ejemplo, que suena absurdo, pero eso se explica en toda esa historia de la apropiación de su figura, ¿no? Entonces hablaba mucho de eso en esa época. También hablaba de la historia, como la historiografía también aportaba a este fenómeno, como de invisibilizar la violencia en el campo y proyectar muchas cosas en esa figura de Gaitán. Una tesis que también tiene Gonzalo Sánchez, de hecho, algo que también sigue pasando, así como por ejemplo el 9 de abril, hoy en día es oficialmente el Día de las Víctimas, ¿no? Y entonces todo ese contexto histórico se diluye, sigue siendo esa figura de Gaitán. Hablamos también de la literatura, en que también es muy fuerte esa tendencia de concentrar todos esos eventos en la figura, pero también las teorías de conspiración, lo cual también podría ser un poco interesante para la temática de este evento de hoy. Yo en esa época, digamos, por ejemplo, si toman las memorias de García Márquez, Vivir para contarla,
Ahí, por ejemplo, habla de que el asesinato de Gaitán no era obra de una sola persona, no era Roa Sierra, solamente él, sino también habla de una figura elegante, un hombre bien vestido con traje inglés, que había dado las órdenes más o menos para, eso era una cosa orquestada. Detrás de Roa Sierra había fuerzas oscuras que todavía no sabemos quiénes eran. Y esos son topos que están en muchos libros en Colombia y sigue existiendo. Ahora, como estamos a los 70 años del asesinato, en las librerías están vendiendo libros que hablan de esto, de los que estaban detrás, y dependiendo de los autores podrían ser fuerzas de la derecha, podrían ser los conservadores, algunos dicen que era la CIA, porque no olvidemos que eso pasa en el marco de la 9ª Conferencia Panamericana, que se está fundando la OEA en este momento en Bogotá, entonces hay mucha presencia gringa, sí. Otros dicen que eran los comunistas. En este momento está Fidel Castro acá como con una delegación estudiantil, aunque no era comunista en ese momento. Algunos dicen que eran los propios liberales, pues el ala de los que apoyaron a Turbay, etcétera. Entonces hay todo tipo de teoría de conspiración. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que sí, que Roa Sierra le disparaba a Gaitán ese día enfrente de su oficina, y el asesinato, Roa Sierra fue linchado enseguida después. Y de eso sí, incluso existe un video que es muy famoso. Ese es el video cuando arrastran el cadáver de Roa Sierra hasta el palacio del presidente. Entonces todas esas teorías a mí en esa época, hace 10 años, no me interesaron mucho, la verdad, porque pensé, bueno, en lo que tiene que ver con los actos judiciales, con los procesos, seguramente se ha hecho lo que se puede, porque ya pasaron muchas décadas y seguramente eso ya está esclarecido. Entonces no me parecía un tema relevante. Yo pensé, lo que sí es interesante es pues el tratamiento de la historia, la memoria y todo esto, lo que les dije, ¿no? Entonces eso era mi fuerte en este momento. Sin embargo, ahora para este evento, un poco pensando en el tema, le hice caso a Bastián. Y me dije, bueno, hay que reflexionar un poco también sobre lo que sabemos y sobre estas teorías de conspiración, en qué consisten y qué dicen, que se puede saber todavía tal vez hoy en día, quién lo sabe. Entonces también le hice caso y leí el libro de Juan Gabriel Vázquez por segunda vez, que la primera vez solo llegué hasta la mitad. Entonces ayer lo terminé. Él escribió un libro que se llama La forma de las ruinas, que es una reflexión sobre los asesinatos de Uribe en 1914 y el de Gaitán, buscando realmente paralelos y también un enfoque muy fuerte en los procesos judiciales y cómo se llevaron a cabo y cómo funcionaron estas teorías de conspiración un poco. Y realmente me pareció muy interesante porque la conclusión es un poco, sí, no se puede llegar probablemente a los responsables del asesinato. Es muy posible que detrás de Roa Sierra había digamos, fuerzas oscuras, independientemente de quienes podrían haber sido, pero como estudiando un poco la forma como se llevaron a cabo estos procesos, era bien interesante. Y yo también ahora creo que sí podría tener un sentido volver a esto. O sea, yo no lo puedo hacer, pero tendría que ser un equipo de investigadores, porque aunque uno no puede llegar tal vez a la verdad histórica o jurídica, sería muy interesante ver qué es lo que no se hizo, qué en este momento sí estaba en la capacidad del Estado y qué es lo que se obstaculizó. Así, por ejemplo, sabemos que ese 9 de abril hicieron una investigación y como eso ocurrió en el marco tan visible a nivel internacional, ¿no? Pero la 9ª Conferencia Panamericana, el gobierno de Ospina también tenía el afán de mostrar hacia afuera que se estaba haciendo algo. Entonces, en ese contexto invitaron a unos investigadores de Scotland Yard para mostrar que sí, incluso están invitando especialistas internacionales para esclarecer este crimen. El problema es, estos mismos investigadores después decían, no, en el fondo lo que pasaba acá nos invitaron solo para mostrar esto afuera, pero no nos ayudaron con nada. Al contrario, el mismo Estado colombiano hizo todo lo posible para obstaculizar esta investigación. Y eso es un poco
lo que uno podría investigar todavía hoy, porque esas fuentes sí podrían existir, un poco mostrando los vínculos que había entre el sector, digamos, judicial, policial también, y ciertos grupos políticos, y también una investigación sobre el contexto mediático de la época. Eso también está un poco en mi mente ahora, porque en gran parte ese asesinato ya era anunciado. Tanto así que el propio Gaitán lo sabía, que tenía muchos enemigos, y siempre cuando le decían que necesitaba escoltas, más protección, su respuesta era: si me matan a mí, aquí en Colombia ninguna piedra queda sobre la otra. Entonces él pensaba que nadie lo haría, porque eso iba a destrozar el país, según él. Entonces, en este sentido, yo creo que sí valdría la pena reflexionar un poco sobre las condiciones históricas en que pasa esto, y estos actores que hicieron no tanto para buscar a algún responsable, sino para obstaculizar todo esto. Y incluso no descartaría hoy en día que uno todavía puede llegar a algo. Esas cosas sí son posibles. En el sentido de la muerte de Gaitán para mucha gente sería como llegar a una catarsis, aunque sea 70 años después, porque esa figura, como es un plano de proyección para tantas cosas, para muchas personas sí es el momento en que se rompió Colombia, en que se jodió Colombia también, como dicen muchos, y eso hace que es muy difícil para el país verse en el espejo todavía hasta hoy, con este ejemplo de impunidad que no se ha aclarecido. Entonces, si uno llega a hablar un poco más de las estructuras que impiden el esclarecimiento, yo creo que ayudaría también a entender mejor lo que está pasando ahora, que siguen los asesinatos de los líderes sociales o de los arhuacos, por ejemplo, como escuchamos. En este sentido, las estructuras que permiten esto son las mismas todavía, y eso yo creo que ayudaría a reflexionar. También el contexto mediático de la época es muy parecido, como Gaitán anunciaba un poco su propia muerte. Si uno ve cómo funcionaron los medios en la época, en varios periódicos, también conservadores liberales, pero sobre todo en la radio, el medio masivo de la época, había realmente abiertamente mensajes que exigían el asesinato del líder liberal, ¿no? En ese sentido, los medios también tienen una gran parte de la culpa en este sentido. Y para terminar, entonces, como estaba reflexionando un poco sobre esto en esta semana, resulta por casualidad que coincide con un magnicidio en Alemania que estamos conmemorando esta semana. De hecho, el 11 de abril, hace exactamente 50 años, dispararon a Rudi Dutschke. Ese era el gran líder estudiantil en Alemania del 68, un sociólogo y un político. Y un nazi disparó 4 balas contra él en el 11 de abril del 68. No se murió ese día, sino varios años después, pero se murió a causa de las consecuencias de ese ataque, ¿no? Porque una bala le dio en la cabeza. Y entonces Rudi Dutschke era también una figura no tan grande como Gaitán, obviamente, pero sí era un plano de proyección para mucha gente que esperaban que él iba a llevar grandes cambios a Alemania, sobre todo en esa época, que el gran cambio generacional estaba vinculado con el pasado nazi, que era la generación del 68 que exigía que la gente tenía que enfrentarse a eso. Entonces, lo que me llama la atención del caso es, durante mucho tiempo también decían lo mismo en Alemania. Eso era un tipo, él solo, este nazi se llama Bachmann, que mató a Dutschke, y era un loco que tenía un cuadro de Hitler en su casa, etcétera, ¿no? Y un poco parecido a lo que cuentan de Roa Sierra, que era un loco que pensaba que la reencarnación de Santander, etcétera, cosas así. Sin embargo, en el 2009 encontraron archivos nuevos de la Stasi, de la Policía Secreta de Alemania Oriental, que la Stasi tenía muy buenos vínculos con la izquierda en el oeste. Entonces, sabía la Stasi, por ejemplo, que este man, Bachmann, el asesino, no actuaba solo, que él sí era parte de una red de neonazis que ya existía desde el 61.
Y incluso en este informe dicen que la policía de Berlín Occidental también sabe eso. Ellos sabían que no es un lobo solitario, sino que está en una estructura neonazi. Y ahora lo interesante es, se sabe entonces que no vamos a llegar a estos nombres ni nada de eso porque simplemente no da la información. Pero el debate que se está dando ahora es un debate interesante, que yo creo que sí es algo que se podría dar en Colombia en algún momento. Va mucho más hacia lo estructural ahora. Se pregunta a la gente entonces, el Estado, que si sabe esas cosas, ¿por qué no actúa? ¿O por qué no actúa de alguna forma más contundente? Y tal vez incluso más, sí, a lo mejor hay estructuras ahí que siguen existiendo, y eso sí es el caso en Alemania. Ahora tenemos ese grupo neonazi NSU que supuestamente se suicidaron hace unos años, lo mismo que pasó con Bachmann, que también 2 años después del asesinato se suicidó en su celda, supuestamente. Y ese grupo neonazi NSU de los últimos años, que mató muchos extranjeros en Alemania, también es una estructura que existía a los ojos del Estado, tanto así que algunos de ellos trabajaban para el servicio secreto. Entonces, en ese sentido, llevó a un debate en que se pregunta más bien no tanto por la responsabilidad individual, porque eso no podemos reconstruir, pero sí se pregunta cómo funciona el Estado en este tipo de crímenes. Lo que quedó evidente ahora es, por ejemplo, que cuando se trata de estas cosas, sí se enfocan mucho más en los crímenes cuando son de islamistas o de la izquierda, pero cuando vienen de la derecha tienden a hacer nada o incluso encubrirlo, y eso sí ha ayudado mucho a una especie de catarsis en que queda claro que Alemania no tiene una buena política de la historia en ese sentido. No se ha trabajado realmente bien el pasado nazi en ese sentido, en que siguen existiendo esos restos, esos legados en la sociedad hasta hoy incluso, y que ahora se reflejan en la xenofobia de estos partidos de la ultraderecha. Entonces, de un caso, ¿no?, este magnicidio, sí se pueden desprender muchas cosas si uno lo ve así, en un contexto más estructural. Y yo creo que esto sí podría ser lo que uno puede sacar otra vez hoy de Gaitán, como legado y como enseñanza de alguna forma. No encontrar quienes están detrás, yo no creo que sea posible, tampoco creo que sea la CIA lo que estaba detrás de eso, pero sí preguntando cómo los funcionamientos del Estado que no han cambiado y que sí es un problema estructural en Colombia. Con eso, pues, quisiera terminar mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, Sven. Y ahora damos la palabra a Carlos Charri, profesor de Sociología de la universidad, que va a hablar de ese mismo 9 de abril, pero en el marco de la ciudad de Cali. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián, por la organización de este evento, a las autoridades indígenas que nos acompañan el día de hoy, a todo el público en general y a la universidad, pues, por hacer eco de estas iniciativas que también son ciudadanas, para que no olvidemos, para que en Colombia, de alguna manera, como lo dice Sven, podamos tener mayor claridad y también, como lo decía nuestro vicerrector académico, de dar ciertas luces sobre lo que ha ocurrido. Lo que les traigo el día de hoy es un apartado, quiero leerles un apartado de mi libro sobre el 9 de abril en Cali, Historia de un proceso social, que se publicó en el año 2010, producto de mi tesis de maestría en Sociología en la Universidad del Valle, trabajo que fue dirigido por el profesor y maestro Renan Silva. Este apartado se titula Liminalidad y Revolución Social Conservadora, los otros mundos del 9 de abril en Cali, y precisamente hace eco un poco en esas otras construcciones narrativas que se hicieron sobre el 9 de abril y que de hecho estaban ya desde el momento mismo en que ocurrió el acontecimiento operando. Dice lo siguiente: ¿cuáles fueron las principales consecuencias del 9 de abril de 1948 en Cali y la región del Valle del Cauca? Algunas versiones han optado por caracterizar la situación social presentada durante los acontecimientos del 9 de abril en esta región del país como simples motines que representaron, y abro comillas, las últimas expresiones espontáneas de la masa típica de las sociedades preindustriales que se manifestó tardíamente, cierro comillas, y es el trabajo del historiador también asesinado Darío Betancourt.
Dicho argumento puede ser altamente controvertible si se atiende al acelerado proceso de modernización económica que estaba experimentando la región, uno de los más complejos para la época a nivel nacional, el cual estuvo acompañado por un proceso de creación de nuevas unidades político-administrativas y de apertura geográfica como consecuencia del elevado número de obras de infraestructura vial. Entre ellas, si ustedes recuerdan y si no lo recuerdan se los comento, la obra de infraestructura más importante del país era precisamente el ferrocarril del Pacífico que conectaba a Buenaventura con Cali y con el eje cafetero. Era para lo que, digamos, la obra más importante como lo que serán las 4G hoy en día. Una cosa impresionante, además porque se tuvo que hacer una locomotora especial para que pudiera surcar los valles y las cordilleras de este país. De otro lado, resulta fundamental atender a las múltiples expresiones de masas que se venían presentando en la ciudad por distintos fines y bajo distintas consignas desde el final de los años 20 que daban cuenta de prácticas políticas modernas, como lo son las mismas expresiones de masas. No obstante, este argumento brinda algunas luces para comprender el proceso de cambio configurado por esta situación social, o en los términos que ofrece la teoría de los procesos sociales, los cambios figuracionales propiciados en las formas de estructuración social del poder, al afirmar que dichas acciones estuvieron ligadas, y de nuevo cito, al carácter de sus participantes, por sus reivindicaciones ancestrales y por sus consignas, a los motines y revueltas que se venían desarrollando desde finales del siglo XIX, que en el gaitanismo se refugiaba un gran sector popular tradicional, que reivindicaba su ancestro campesino artesanal como mecanismo de resistencia ante la pauperización que le iba imponiendo la sociedad capitalista. Lo anterior se ve reflejado en los oficios de algunos de los participantes: emboladores, peluqueros, sastres, venteros de galerías, choferes, loteros, etc. Y cierro comillas de nuevo citando el trabajo del historiador Darío Betancourt. Si bien se parte del argumento presentado por el historiador Darío Betancourt, es acertado este argumento, a pesar de que en su ensayo se mostrara más bien poco lo que fue el gaitanismo en la región y cuáles fueron las características socioculturales de ese ancestro campesino artesanal. Lo cierto es que el 9 de abril fue la expresión máxima de la efervescencia de fuerzas sociales y psicoemocionales entretejidas por los distintos sectores y grupos sociales que se venían desarrollando en la región del Valle del Cauca. Dicho conflicto social comenzó a adquirir sus bases configurativas hacia finales de la década de 1920, momento para el cual se venía presentando la conformación de nuevos sectores sociales y de forma particular, aunque no planeada, la emergencia de un movimiento popular cuyas principales demandas, protestas y manifestaciones no solo se fundamentaban en un mejoramiento de los salarios de los obreros y trabajadores o de forma global del mejoramiento de las denominadas condiciones materiales de existencia. Esta configuración social popular se caracterizó precisamente por establecer importantes vínculos entre sectores gremiales y políticos, incidiendo de modo considerable en el desarrollo social de la población campesina, población que en determinadas coyunturas sirvió también como grupo de presión en la búsqueda de cambios en la estructuración social del poder regional. Para la época de los acontecimientos, esos emboladores, sastres, peluqueros y choferes habían conformado ligas, organizaciones y asociaciones sindicales de amplias repercusiones en el campo social, registrándose, como se presentó, una de las mayores organizaciones obreras de Colombia durante esos años, e incluso algunos de sus miembros ocuparon importantes cargos públicos, como fue el caso de José Calderón, fundador de la Federación de Empleados del Valle, la FEDETAP, que por cierto, digamos, el sindicato más fuerte del momento era el Sindicato Ferroviario del Pacífico, que contaba con cerca de 5.000 miembros y era el más grande a nivel nacional. Quien se desempeñó este señor José por varios años como concejal de Cali. El mismo líder gaitanista Humberto Jordán Mazuera, quien se desempeñaba como personero municipal de la ciudad, además de un importante número de concejales instalados en los distintos municipios del departamento, cuya afiliación ideológica era esencialmente gaitanista. Así quedó demostrado el 7 de diciembre de 1947, en una convención organizada por Gaitán en las instalaciones del Consejo Municipal y posteriormente en las del Teatro Municipal, en donde se consolidó una estrategia de presión al gobierno departamental, para lo cual
No sobra recordar la proliferación de protestas y manifestaciones de resistencia civil que fueron coordinadas simultáneamente entre los consejos municipales, las organizaciones obreras y los movimientos populares. Manifestaciones que se presentaron a lo largo y ancho del departamento entre enero y abril del 48. Presentar los sucesos del 9 de abril como motines espontáneos de sastres, choferes, venteros y peluqueros, o en su defecto como una lucha de clases sociales, es reducir el espectro de factores relacionales y los procesos que se estaban configurando a nivel regional a situaciones meramente coyunturales. Es oscurecer los procesos y estrategias de organización y cohesión social de los grupos en cuestión, desvirtuando el carácter simbólico de los acontecimientos. Cabría preguntarse por qué la principal acción de los gaitanistas locales fue la de tomarse la gobernación, nombrar alcaldes y autoridades civiles. ¿Es que acaso dichas acciones no representaban la necesidad de generar poderes autónomos en lo político y lo administrativo en una estructura sociopolítica centralizada que impedía la emergencia de nuevos y renovados poderes regionales? Situación que por lo demás terminaba favoreciendo y cohesionando por arriba a exclusivos sectores de la sociedad en detrimento de otros. Presentar los acontecimientos de esta manera es desconocer precisamente las fuerzas sociales que sirvieron de base para el triunfo de Gaitán en las elecciones presidenciales del 46 en la ciudad de Cali y el avasallador resultado en las elecciones para concejales de 1947, que favoreció las listas gaitanistas que representaban casi el 60% del total de la votación del departamento del Valle del Cauca, lo cual implicó un impresionante cambio en la configuración electoral regional, en donde solo 5 de los 37 municipios del departamento registraban mayorías conservadoras. Las otras todas eran gaitanistas. Pero dichos cambios electorales eran la evidencia de un cambio profundo en las formas de estructuración de lo social, que merece la mayor atención sociológica posible. La inserción de las bases populares en los procesos políticos identitarios que iba demostrando desde el gobierno de la Revolución en Marcha de López Pumarejo y luego a través del gaitanismo, que los equilibrios de poder entre los grupos y sectores sociales no solo estaban orientados por las dinámicas de formación de la naciente economía capitalista en la región, sino que presentaba relativos pero importantes niveles de autonomía a favor de los grupos sociales menos privilegiados en la estructura social del poder. En este sentido, cabría preguntarse también cómo y por qué los sucesos del 9 de abril en Cali y la región del Valle del Cauca pueden ser interpretados como una situación liminal, tal y como se planteó al inicio de este trabajo. ¿Existe en principio alguna relación entre lo acontecido el 9 de abril y este modo de interpretación? Las situaciones liminales se caracterizan por ser experiencias sociales en las que y abro comillas, se rompe con la fuerza de la costumbre y se abre paso a la especulación. La situación liminal es el ámbito de las hipótesis primitivas, el ámbito en que se abre la posibilidad de hacer juegos malabares con los factores de la existencia. Se da aquí una mezcla y una juxtaposición promiscua de las categorías del evento, la experiencia y los acontecimientos. Cierro comillas y cito al antropólogo Víctor Turner. Y como lo anota Manuel Delgado, otro antropólogo barcelonés, retomando de nuevo a Van Gennep, durante la fase liminal de los ritos de pasos, el sujeto de cambio social suele experimentar en términos simbólicos una invisibilidad estructural, como si se tratara de una tabula rasa, una pizarra en blanco, arcilla cuya forma ha de ser moldeada por la sociedad. Si bien se puede constatar que desde los inicios de 1946 se habían advertido cambios importantes en los equilibrios de poder entre sectores sociales, expresándose de un lado la configuración de un grupo de resistencia civil fuertemente ligado a la figura de Jorge Eliezer Gaitán, también se presenta una tendencia que pretendía cambiar la balanza de equilibrios de poder hacia el lado de los grupos establecidos, a partir de la conformación de las denominadas policías cívicas. También les llamaban chulavitas, en la región les llamaban los pájaros, o posteriormente le pasarían a llamar los pájaros. En ese momento les llamaban policías cívicas. Y del seguimiento y contención de la acción social popular a través de medios jurídicos e incluso de la conformación de espías secretos, todo lo cual produjo mayor distanciamiento y estigmatización, elevando de forma increíble los niveles de enemistad instantánea entre los individuos y los grupos sociales y los grupos y sectores sociales que los individuos configuraban.
acciones que, por lo demás, desbordaban el ámbito de la confrontación natural entre los partidos políticos liberal y conservador. En este sentido, los sucesos del 9 de abril fueron altamente funcionales como artefacto simbólico para invisibilizar la acción social popular, profundizando de esta manera esa última tendencia hasta llevarla a los niveles necesarios para propiciar un vuelco en las relaciones entre grupos sociales establecidos y marginados, o si se quiere, entre sectores sociales minoritarios pero altamente integrados y con una alta cuota de poder derivada en buena medida por la dinámica de los negocios, y los sectores sociales de masas, más orgánicos y complejos en términos de orígenes socioculturales y políticos, pero que habían conseguido importantes logros sociales a través de su participación colectiva dentro del campo de las relaciones sociopolíticas regionales. Algunos elementos adicionales son bastante valiosos para comprender tal situación, las cuales se constituyen en un material indispensable para esbozar los modos de representación reproducidos con base a los acontecimientos. De una parte se encuentran las novelas y cuentos que fueron construidos a partir de los acontecimientos. De la otra se encuentra otro modo de ficción, la caricatura. Empecemos por una de las ficciones literarias. Después de 50 años, el escritor J. Mario Arbeláez, caleño él, en una compilación recientemente publicada, recientemente para esa época que se publicó este libro, dedicó un espacio a la narración de los sucesos del 9 de abril en Cali, desde la perspectiva de lo que él era en ese entonces, un joven de estrato medio cuya familia expresaba una arraigada tendencia liberal. La corta pero elocuente narración describe el transcurso de un día normal en el que la familia se reunía para almorzar. Padre, madre, hermanos, el tío, la abuela y él, que acababa de llegar de un partido de fútbol en el pasaje de Sardi, luego de las clases de la mañana. Partido que, por cierto, su grupo de amigos de la calle 20, había perdido con la barra de la calle 22. La abuela, que se disponía a servir los alimentos, prestaba atención a las noticias del mediodía que reproducía la radio ubicada en la cocina. Y en medio del barullo de las múltiples conversaciones apareció un grito que enmudeció a los presentes. ¡Hijueputas! Mataron a Gaitán. Inmediatamente todos soltaron los platos que esperaban ser servidos y Jorge, el hermano mayor de Arbeláez, corrió a su cuarto a cargar la escopeta de cacería, mientras que la radio informaba de forma incendiaria que el pueblo se ha sublevado. Adelfa, una de las presentes, corrió a prender una veladora que colocaba en el suelo frente al retrato del hombre que era un pueblo. Después de algunas discusiones entre los hombres de la casa sobre qué hacer y teniendo claro que la muerte del negro hay que cobrarla con la sangre contra los godos, el padre de Arbeláez reflexionó sobre la suerte de un viejo amigo conservador y, creyendo que muchos liberales enardecidos cometerían los mismos actos que imaginaba, cobrar la muerte del negro Gaitán, decidieron montar veloces la camioneta y fueron a rescatar al amigo, a quien encuentran debajo de la cama. Lo sacan y trasladan camuflado a la casa del doctor Rosales, el homeópata liberal a quien todo el mundo respeta. Entretanto, el joven e inquieto Arbeláez, con un grupo de amigos de la calle 20, se unió a la turbamulta que enfurecida salía de la plaza de San Nicolás. Hagan de cuenta, en ese entonces la plaza de San Nicolás era como la plaza de Bolívar aquí, y se dirigía a la ferretería Torres y Torres, donde el mismo propietario gritaba en la puerta de su negocio, blandiendo machetes y hoces liberales: ¿quieren armas? Tomen armas. Herramientas que prefirió repartir para evitar un saqueo. Arbeláez y sus amigos les correspondió usar un yatagán, que es una especie de machete, que no podían controlar bien. Armado, en medio de la masa, del alboroto y de la excitación, Arbeláez, en su corta comprensión de los acontecimientos, se preguntaba si, abro comillas, ¿no será que los de la barra de la 22 son conservadores? Cierro comillas. Quizás para cobrar la derrota del partido de fútbol del mediodía, de la misma forma como solucionaban los problemas los hombres mayores. Poco tiempo después, la turba que pretendía derrocar al gobernador Colmenares y en la que estaban inmiscuidos los jóvenes amigos se disolvió tras escucharse el rumor de la pronta reacción del ejército que tenía severas instrucciones del coronel Gustavo Rojas Pinilla de disparar a matar. En ese entonces él era el director de la tercera brigada con sede en Cali. Al final
de la tarde y luego de escabullir los múltiples obstáculos y los francotiradores que se instalaron en las torres de las iglesias, Arbeláez logró volver a casa con la abuela. Allí se reuniría de nuevo con la familia en medio de los encontrados sentimientos de los hombres de la casa que no lograron cobrar venganza alguna. Una vez reunidos todos y sin bajar el volumen del radio con noticias del Bogotazo, con los ojos en llamas, todos empezaron a rezar el Santo Rosario. Qué cosa tan compleja. Todas estas manifestaciones expresan las dimensiones simbólicas adquiridas por la acción social durante este periodo de efervescencia colectiva y dan cuenta de los niveles de enemistad instantánea que se habían gestado a partir de la muerte del líder popular entre los grupos que artificiosamente hemos denominado aquí como establecidos y marginados. Pero también evidencia la existencia de otros climas de solidaridad social y psicoemocional, como es el caso de la amistad o el prestigio que superaba los radicalismos políticos, como la inestabilidad misma de las acciones que no tenían claro el destinatario del conflicto, los conservadores, los liberales. Sin embargo, los hechos no se quedaron solo en esto. Como lo expresó Carlos Mayolo en otra compilación de cuentos e historias regionales, los sucesos del 9 de abril en Cali sirvieron para evocar la toma ocurrida en 1876 por el denominado Negro Peña, un combatiente del liberalismo radical que, según reza la leyenda, había sitiado a Cali en compañía de un nutrido grupo de exesclavos, dejando la ciudad sin víveres, golpeando y amedrentando la integridad física y moral de hombres y mujeres. Estos hechos se habían quedado grabados en los temores más profundos que le daban forma a la memoria colectiva de las más respetadas familias caleñas. Expresiones psicoemocionales que aparecieron de nuevo a raíz de los acontecimientos del 9 de abril, tal y como lo recreó el propio Mayolo. Abro comillas. Me contaban que cuando los liberales, a manos del Negro Peña, se tomaron a Cali, incendiaron e hicieron atropellos. Se metió un negro con un caballo a la casa, se lo aventó a mi tatarabuelo y lanzó el machetazo a matar. Nosotros éramos conservadores, nos lo habían inculcado. Una tarde, en un radio de pie que todavía conservo, estaba toda mi familia arremolinada alrededor. Habían matado a Gaitán. Y afuera, en la calle, la negramenta liberal vociferaba e incendiaba casas. Yo estaba muy chiquito, pero recuerdo que mi papá, sentado con su escopeta enfrente de la puerta de la casa, mientras afuera se oían voces buscando mechas para los tacos de dinamita y así explotar la casa. Cierro comillas. Y fue este conjunto de imaginarios, estas complejas formas de representación de lo social, los que fueron utilizados y exagerados, y me voy a permitir un momento acá para poner una imagen. Me disculpan. Bueno, esta es la carátula del libro. Este es el libro del que estoy leyendo. Lo pueden conseguir por la librería de la U, por si están interesados en leer algo de historia o sociología histórica regional, para ser precisos, porque no, esto no es historiografía. Y estas son las imágenes. Y ahí va la historia. Y fue este conjunto de imaginarios, estas complejas formas de representación de lo social, los que fueron utilizados y exagerados por el humorístico semanario El Gato, cuya dirección y comité editorial estaban compuestos para aquel entonces por un grupo de radicales conservadores. En su edición del 17 de abril, luego de haberse apaciguado los ánimos y de haberse reconstruido el gobierno departamental, aparece en primera página una inmensa foto de un gorila. Esta la voy a disminuir un poco para que la puedan ver completa. Que en palabras de los editorialistas representaba el nuevo director del periódico tras los hechos sucedidos, con lo cual se pretendía ilustrar de forma exagerada, como ocurre en toda situación liminal, las cualidades simbólicas y fenotípicas de las personas que trataron de tomarse el poder durante el 9 de abril. Situación en las que por lo demás reluce no solo el sectarismo político que marcó la época, sino que exhiben los valores culturales que dieron forma al proceso de cambio social que ha venido siendo descrito. Valores, emociones y modos de estigmatización que se manifestaron con toda violencia durante el 9 de abril. Al respecto comentaba el citado periódico, abro comillas.
Para la actual emergencia y mientras dura el estado de sitio, hemos designado para nuestra redacción lo que se llama un personal fuerte, compuesto por eminentes ciudadanos de todos los partidos, especialmente del partido de Puerto Tejada. Puerto Tejada es una población muy cercana a Cali, caracterizada precisamente porque la mayoría de su población es afrodescendiente. El eje de redacción es el caballero que aparece en esta misma página, el que ustedes están viendo, llamado especialmente por nosotros a la simpática población desde la simpática población caucana, es decir, desde Puerto Tejada, en donde la revolución logró grandes conquistas culturales, con singularidad la de haber cometido las más grandes hazañas contra el personal blanco. Cierro comillas. Agregaba al semanario que los nuevos corresponsales del periódico, denotando jocosamente que las revueltas presentadas habrían sido fraguadas desde el extraño y enigmático Puerto Tejada, eran precisamente los líderes de la Junta Popular formada en Cali el 9 de abril, que logró momentáneamente tener el control de la gobernación, sobre lo cual apuntaban los editorialistas. Abro comillas, corresponsales viajeros. Para acentuar más seriamente el éxito de nuestras nuevas actividades, designamos un cuerpo de corresponsales viajeros compuestos por los doctores Alfonso Barberena, Hernán Isaías Ibarra, Juan Julián Donés y Luis Tofiños, todos ellos líderes gaitanistas de Cali, blancos, quienes asesorados por el jefe de dirección, es decir, el señor que ustedes tienen enfrente, nos suministrarán las más frescas noticias sobre los acontecimientos de que se den en cuenta en sus nuevos domicilios, la cárcel de Pasto, a donde habían sido llevados. Estas noticias serán transmitidas en clave para evitar contrariedades. Cierro comillas. En la edición de la siguiente semana, El Gato reproduciría la foto de un chimpancé elegantemente vestido de frac, como ustedes lo pueden ver, que representaba el ahora exdirector del semanario, en donde de nuevo se exhibe la interpretación que jocosamente hacían algunos sectores políticos de la ciudad sobre los sucesos del 9 de abril y de modo encubierto sobre la acción social popular. El pie de la foto reproducía las siguientes palabras, abro comillas. El colega que se hizo cargo de la dirección de El Gato durante los sucesos del 9 de abril, traído especialmente de Puerto Tejada, nos ha pedido que protestemos a su nombre por el toque de queda. Nótese que el ex colega se fue de Cali un poco más civilizado. Es distinto un gorila en términos evolutivos a un chimpancé, y más si usted viste a un chimpancé de frac. Quiero entonces terminar esta presentación con las palabras que muy atentamente me dio en una entrevista a un influyente empresario, dueño de varios de los ingenios más grandes, de los ingenios cañeros más grandes del país, sobre lo que él vivió el 9 de abril o lo que interpretaba. Decía lo siguiente, espérense un momento a ver si encuentro decía lo siguiente este importante empresario. Esta es la pregunta que le hice. En ese entonces existía en el Valle del Cauca una relación, pues no sé si directa o no, de negro igual a gaitanista, por ejemplo. Responde él. A ver, sí se puede afirmar eso, porque era como una especie de marca distintiva, de leitmotiv, de la gente, de ellos. No puede haber negro que no sea gaitanista. Es más, los turballistas les decían despectivamente a los gaitanistas en general negros, sin que fueran negros. Muchos de los líderes liberales, de los líderes gaitanistas, eran rubios ojiazules, por decirlo de alguna manera, pero pues así se les llamaban, negros, era un término peyorativo. Los conservadores en este tiempo éramos espectadores. Yo estaba muy joven, tenía unos 23 o 24 años, pero recuerdo que los mayores de los mayores que cada vez que se les ofrecían la oportunidad decían que eso era una riña ya entre ellos, de los liberales. Yo en realidad no observé entre los conservadores de acá un sentimiento de odio en contra de Gaitán, ni de los conservadores contra Turbay, pero sí era un fenómeno palpable entre turballistas y gaitanistas. Los amigos míos que eran turballistas se expresaban en unos términos horribles, pero horribles, una cosa intestinal, una guerra a muerte. Era verdaderamente desagradable porque en una reunión social perfectamente podían estar mezclados, pero al final los turballistas y los gaitanistas terminaban separados y no se hablaban. Era duro eso.
más duro que cualquier enfrentamiento conservador frente a liberales, que posteriormente uno hubiera visto, porque también los he visto, cierro comillas. Este fue quizás el mayor cambio figuracional del país y en especial de la región en la primera mitad del siglo XX, configuración social del poder que afectó de modo determinante el desarrollo social de la otra mitad, aún más cuando para muchos sectores sociales la resistencia civil, además de ser un delito, era el móvil y el origen de la violencia, así como lo percibían los editorialistas del respetable Diario del Pacífico, para quienes, y abro comillas y con esto cierro, la resistencia civil es la causa de la violencia en el Valle del Cauca. Directivas subalternas liberales son las responsables. El gobierno departamental está resuelto a defender el tesoro de la voracidad de ciertos cabildos, dijo el doctor César Turio Delgado, el nuevo gobernador, en una extraordinaria intervención de ayer en la Asamblea. Y ampliaba, dijo el secretario de Gobierno que la resistencia civil empieza por quitarle el sobresueldo al alcalde, disminuirle el personal y suspenderle a la policía. Esto era la acción que hacían los concejales gaitanistas cuando desde Bogotá y desde la gobernación les nombraban un alcalde que no era gaitanista, reducirle el salario y reducirle el cuerpo policial. Eso era lo que entendían los gaitanistas por resistencia civil. Y pues sin la vigilancia de los agentes de la autoridad se precipita a los municipios al peligro del vandalaje. Esa era la interpretación que hacía el periódico. Es allí donde radica, honorables diputados, la violencia que se está enseñoreando en el Valle del Cauca. Fíjese entonces cómo a través del 9 de abril se da un giro total al proceso social que se estaba gestando. Organizaciones sindicales y populares cada vez tenían una mayor presencia en el campo político. Pero a raíz del 9 de abril se invisibiliza toda esa movilización social popular, se estigmatiza a través de complejas formas de estigmatización racial y se reduce a los niveles necesarios para darle ese vuelco y decir que la resistencia civil es sinónimo de vandalaje, es sinónimo de criminalidad, es sinónimo de violencia. Y así se empieza lo que sería ya la violencia en el Valle del Cauca. De hecho, en octubre del 49 ocurrió un hecho más trágico que el 9 de abril en Cali. El 9 de abril en Cali solamente murieron como 20 personas. Se trató de la matanza en la Casa Liberal de octubre del 49, donde murieron cerca de 120 personas, si no estoy mal. Entonces, fíjense cómo los diferentes imaginarios que estaban aquí intersectados le dan un curso a lo social muy distinto. Siempre hemos leído esta época como un problema entre liberales y conservadores, pero lo que yo me encontré fue serios problemas de configuraciones sociorraciales que permeaban y estaban dándole sentido también a lo político. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes. Como siempre, en los eventos estamos atrasados en el tiempo, pero de todas formas tenemos tiempo para tomar unas 2 o 3 preguntas, si es que las tienen. Gracias, Bastián, por la invitación también a este evento. Retomando algo que me quedó sonando mucho, que dijo el profesor Schuster. Sí, Sven. Relacionado con el funcionamiento estructural del Estado. Yo he investigado bastante sobre el 9 de abril, de hecho mi tesis del año pasado fue laureada respecto de esto y de los efectos hasta la actualidad de la polarización política. Yo me pregunto en esto del funcionamiento estructural del Estado, hasta qué punto la impunidad de esa época, llamada en Colombia época de la violencia de los años 50, pues desatada con el polvorín del 9 de abril, que no fue más que la chispa que prendió un problema, una problemática muy grande social. Esa impunidad, porque es que jamás hubo allí juzgamientos, los victimarios siguieron después campantemente conviviendo con sus víctimas en los lugares donde cometieron esos crímenes. Esa impunidad, ¿de qué forma ha contribuido o ha sido cómplice a la violencia actual?
en ese momento quedó tan impune que jamás se habló de estas personas que fueron desplazadas como desplazados o como víctimas, nunca. Mis padres mismos fueron desterrados, yo soy una hija del destierro. Estas personas nunca tuvieron representación, se trataron como un conglomerado, como una masa. Actualmente sí se identifican. En este trabajo dirigido por Bastián, la investigación fue antropológica y con nombres propios. Sí se conocen las víctimas, obviamente. Se rescató de la memoria de ellas antes de que fallecieran todo lo que ocurrió, con nombres propios de victimarios. Aunque la idea no sea quizás llevarlos a tribuna porque ellos ya son personas respetables, su descendencia lo es también, e inclusive esa descendencia ignora todo este pasado. Pero sí me parece importante que esa impunidad que propicia una estructura estatal sí tenga atención de parte de la academia. Me encantaría formar parte de ese equipo de investigación, porque el 9 de abril sí sigue vigente. Fíjense, yo misma, que soy una víctima, como se llaman ahora, de ese destierro, lo soy en muchos sentidos. Apenas ahora acabo de realizar planes y programas que, si no hubiera sido por esos contraste errar de mis padres debido a esta persecución, en su momento dado yo hubiera realizado cosas como una maestría que apenas realicé a esta edad que tengo. Me pueden ver, no soy por supuesto una anciana, pero tampoco soy una joven, como en edad de estar realizando maestrías y con mucho ánimo de realizar también un doctorado a edades muy diferentes si no hubiera habido ese momento. Entonces sigue muy actual y jamás se nombran las víctimas de esa época. Quisiera saber entonces, respecto de lo que usted habla, de esa impunidad, cómo sí tiene está la trascendencia de la impunidad desde ese momento que hasta hoy en día. Oí la exposición del hermano Arhuaco, que mataron 3 líderes y de eso no hay ninguna investigación, y los líderes sociales que siguen actuando, y cómo la polarización que vive el país actual está muy ligada a la polarización de esa época liberal conservador, donde el problema no era político. Mis bisabuelos se casaban liberales con conservadores, no peleaban jamás. Los de la cuadra 20 y la cuadra 22 que cita el profesor Charry jamás estaban pensando si eran liberales o conservadores. Estaban pensando que unos le ganaron a otros, sencillamente, solamente en ese momento en que eso tomó fuerza, una fuerza necesariamente externa, los enemistó. Pero esa enemistad no existía, igual a lo que está ocurriendo con la enemistad política actual. Las polarizaciones son peligrosas porque responden a una manipulación. Gracias, Bastián. Muchas gracias. Podemos tomar otra pregunta o intervención. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por este espacio. Yo quiero también aprovechar, no hacer una mayor intervención, sino a mí me parece como tan vital volver a las palabras que dijo el mamo Isaías. Pienso que es como un punto central a las preguntas anteriores y tiene que ver sobre el tema de la interrupción de los procesos, en el sentido de que no se ha visto como un tema de genocidio. Perdón, o sea, se establece la fecha, pero no solamente la fecha, sino esa pérdida, ese magnicidio, que es lo que atraviesa, qué es lo que interrumpió, cuál es la fractura que ha quedado para la sociedad, para no avanzar o
o qué es lo que marca realmente. Creo que sería volverlo desde ese proceso, desde esa lectura de interrupción, tanto a nivel del aspecto de las razas, de las emociones. Yo no soy colombiana y a mí me toca mucho lo que ustedes están hablando en términos de la fractura, de los sufrimientos y de lo que marcó para el pueblo. Muchas gracias. Son preguntas muy difíciles y yo solo puedo decir lo que pienso desde una perspectiva muy subjetiva, ¿no? Porque yo no soy especialista del sistema jurídico en Colombia o algo así, ni siquiera sé bien cómo funciona la JEP y todo eso, pero digamos a grandes rasgos, yo creo que sí es un problema estructural, como lo mencionó usted, pero en términos muy generales. Entonces, no creo que las dos épocas sean comparables porque la historia no se repite, ¿sí? Son cosas muy distintas. De hecho, yo creo que ahora la sociedad civil es mucho más fuerte y también hay mucha gente que está exigiendo que ya no haya impunidad. Y por ejemplo, y también lo que hay ahora como justicia transicional es otra cosa que ocurre en un contexto global que en la época no existía. Sin embargo, aún así yo creo que a nivel institucional y de la sociedad sí hay continuidades que no se han podido romper en Colombia. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el fenómeno de la impunidad. A finales de la violencia, ya en la época del Frente Nacional, se está tomando medidas para aclarar lo que estaba pasando. De hecho, incluso hay una comisión, la famosa Comisión de la Violencia del 58. Y también hay, de alguna forma, hay una justicia transicional. Hay amnistías y indultos y este tipo de cosas. Y yo creo que volviendo a esa época, uno sí puede aprender muchas cosas como hacerlo de otra forma hoy en día. Eso yo creo que ese es un poco el sentido de la historia, ¿no? No se va a repetir en la misma forma, pero sí se pueden aprender algunas cosas que ya se han hecho de una forma muy parecida. Y también a nivel de violencia, en esa época, como ya también mencionó Carlos Charri, existían ya también ciertas fallas en el funcionamiento del Estado que ahora se están repitiendo. Estos grupos como los pájaros y los chulavitas tienen mucho en común en la forma de accionar con los grupos paramilitares que se forman acá en los años 80, ¿no? No hay ninguna conexión histórica entre estos grupos, pero que actúan de esta forma estructuralmente parecida sí tiene que ver con el mal funcionamiento del Estado en el territorio. Y eso es un problema histórico en Colombia que sí se puede romper. El problema acá es cuando llega realmente un gobierno como el primer gobierno del Frente Nacional que tiene una propuesta así de una reforma agraria, por ejemplo, combinado con medidas de pacificación territorial, incluso combinado con una cierta militarización, lo cual es buena idea en un contexto así. Muy rápido pierde energía y otra vez vuelven a lo mismo, porque en el fondo lo que no hay en Colombia es una ruptura de verdad. Y esto también lleva a la segunda cosa, lo de la ruptura del magnicidio de Gaitán. Para mí no es una ruptura, precisamente. El efecto es tan traumático y tan fuerte en la memoria colectiva porque él había sido la gran promesa que había dado la gran ruptura, había realmente hecho lo que en otros países de la región sí pasó. No sé si se acuerda, en América Latina, en el siglo XX hay 4 grandes revoluciones que, claro, quedaron también en muchos casos o muy atrás en sus exigencias. La Revolución Mexicana es la primera, también tenemos la de Cuba, la de Bolivia y la de Nicaragua, y en algunos casos incluso ya no queda nada de esto. Sin embargo, existían estos grandes cambios estructurales que tuvieron algún impacto en la sociedad. Y Colombia es la sociedad donde nada de eso nunca pasó. Y por eso para todo el mundo, Gaitán es como la persona que habría podido hacerlo, ¿no?
habría sido un político seguramente en la tradición nacional populista, como lo era Cárdenas en México, como era Getúlio Vargas en Brasil. Habría hecho cosas, si habrían sido positivas o no, quién lo sabe. Pero sí estaba hablando de esos grandes cambios estructurales. Y como lo mataron antes, es por eso que todavía causa tanto dolor en la gente y sigue viviendo, porque el país, yo creo que sí siente que se necesita una ruptura con el sistema político actual como es. Eso no es, simplemente se están replicando las mismas políticas en el sentido económico y con las mismas fallas de la implementación, sobre todo de las medidas. Sobre el tema, acaba de salir un libro de hecho de un gringo que se llama Robert Karl, que se llama Forgotten Peace. En estos meses sale en español, La Paz Olvidada, ¿no? Y él habla precisamente de esto, como en los primeros años del Frente Nacional, sí se toman las medidas correctas, pero a nivel micro, digamos, en la implementación no se soluciona nada, y después de poco tiempo, cuando llega Guillermo Valencia, de hecho, todo vuelve a como era antes, al status quo. Y eso es un problema político en el fondo, y en lo que hay ahora en la campaña en este país, yo también veo mucha retórica parecida a esa época en los candidatos, pero claro, toca esperar lo que realmente puede pasar a este nivel estructural. Hasta hoy, puedo decir, no ha pasado nada de eso en Colombia, ¿no? Todos esos intentos que había, la revolución en marcha, por ejemplo, etcétera, no han durado mucho tiempo, pero sí es lo que necesita el país, ahí no tengo ninguna duda. Y lo digo desde una perspectiva distante, ¿no? No soy colombiano y realmente no me causa la misma sensación hablar de Gaitán como a un colombiano, pero yo creo que en primer lugar eso es un problema político. Bien, en cuanto a la pregunta que tú haces sobre la ruptura, sí, yo concuerdo en que sí hay una ruptura del proceso social, y de hecho una de las noticias con las que me vine a este conversatorio que alcancé a ver en los medios es que iban a declarar el homicidio de Gaitán también como homicidio de lesa humanidad, precisamente porque no se llegó a ninguna conclusión. Y evidentemente, como lo decía la anterior intervención, la gente en realidad vivía y vive la política de una manera distinta como lo viven los políticos de profesión, los políticos profesionales. La gente vivía la vida de una manera cotidiana, eran los compañeros de la cuadra y interactuaban, jugaban fútbol, intercambiaban, y solamente a través de estas situaciones, digamos, críticas es que precisamente emergen esos imaginarios y entran en juego. Y la necesidad precisamente de dar luces, como lo decía nuestro vicerrector académico, digamos, es el papel de estos escenarios y de lo que los científicos sociales podemos proveer, dar luces sobre lo que pasó. Desde mi perspectiva, lo del 9 de abril, siempre se tiene una perspectiva del 9 de abril como si fuera una cuestión entre liberales y conservadores, y creo que la situación va mucho más allá de eso. Desde el planteamiento que yo estoy dando es que se truncó un proceso social de cambio que se venía gestando desde los años 20 y que de alguna manera confluyó en lo que era el gaitanismo más que la propia figura de Gaitán, porque también se suele, por ejemplo, invisibilizar lo que fue el movimiento gaitanista. El 60% de los consejos municipales del Valle del Cauca, como representación de casi lo que estaba pasando en todo el país, con excepción de Antioquia, era lo que estaba pasando en el Valle del Cauca, eran dominados por líderes políticos gaitanistas, de los cuales no sabemos absolutamente nada. No era solamente Gaitán, no solamente fue el 9 de abril. De hecho, yo a veces expreso un poquito de cansancio de que todos los 9 de abril me llaman a que hablemos del 9 de abril. ¿Y por qué no hablamos de los gaitanistas? Y del movimiento gaitanistas y de las transformaciones que este movimiento introdujo en el país, que fueron muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que el movimiento gaitanista haya cooptado como movimiento social para sí a la estructura política más importante del momento, que era el Partido Liberal. Acuérdense ustedes que Gaitán llegó a ser el director único del Partido Liberal. Cuando lo nombran director, lo hacen por mecanismos democráticos de elección. Eso se volvió un patrón dentro de ese partido, de que el presidente del partido fuera elegido popularmente. Le cambió los estatutos y hasta le cambió el nombre. Durante un pequeño periodo de tiempo, el Partido Liberal no se llamaba solamente Partido Liberal, se llamaba Partido Liberal del Pueblo. Entonces, yo sí creo que hay una ruptura, y por eso que la justicia por lo menos logre, y esa es la demanda que se va a instaurar ahora,
en denominar el asesinato de Gaitán y catalogarlo como un crimen de lesa humanidad, ya es un paso, digamos, de reconstrucción histórica y digamos, de sanación de la memoria, de empezar a escudriñar. ¿Qué sacamos con saber si Roa Sierra actuó o no actuó solo? Sino en reconstruir todo ese contexto que estaba más allá de la figura de Gaitán, y por eso hablo del movimiento gaitanistas. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar la líder gaitanista de Puerto Tejada, una mujer afrodescendiente que hace 15 años que la entrevisté tenía como 78 años. O sea, eso ya estaba hablando de que, por ejemplo, en el gaitanismo había movilización femenina importante. Y en un país tan racista como este, aunque nos cueste trabajo decirlo, pero somos un país profundamente racista, lo que pasa es que está muy bien encubierto. El hecho de que una mujer negra llegara a ser lideresa del gaitanismo era ya un logro histórico en los años 40. No estoy hablando de los 80, ni de los 90, ni de los 2000. No, era ya un hecho histórico en los años 40. Y reconstruir esa historia es importante precisamente para evitar lo que nos han impuesto, que es la invisibilización de lo popular, de las movilizaciones populares. Yo, al contrario de en parte del argumento, estoy casi que totalmente de acuerdo en todo lo que dices, Ben, pero estoy en desacuerdo en una pequeña parte. Para esa época los sectores populares sí tenían una conciencia muy fuerte y estaban fuertemente organizados, pero lo que los políticos del Valle llamaron como pacificación también fue una cosa supremamente violenta, y fue cambiar toda la balanza, el equilibrio de poder, y volver ese departamento de una extracción popular negra gaitanista a un departamento dominado por una élite blanca conservadora. ¿Ya? Entonces, hacer memoria también es decir, esto fue un crimen de lesa humanidad. Y hasta que no se resuelva históricamente qué ocurrió, no podrá ser dado como un caso cerrado. ¿Ya? No sé si hay más preguntas, inquietud. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos toca avanzar al siguiente panel, si no, no vamos a tener entonces tiempo de escuchar a todos, pero entonces yo creo que también podemos reunir las preguntas para poder hacerlas después de las intervenciones. Entonces, muchas gracias a los dos panelistas, Carlos y Sven. Un aplauso.